Mis amigos, por algo yo hablaba al inicio de una cosa que se llama oportunidad, una entrevista oportuna, porque qué bueno que este privilegio que hemos tenido, estamos teniendo de conversar con el canciller, nos lleva a una situación difícil, canciller, lo que usted acaba de expresar, que es la persona después del presidente con toda la autoridad y las calidades para expresarlo, es altamente preocupante. Pero más preocupante es de algo que me gustaría que usted confirmara o que negara aquí. Se habla de que existe un plan de contingencia firmado entre la ONU y la República Dominicana que está en los archivos del Instituto de Migración, en el cual obliga a la República Dominicana, en caso de un desastre en Haití, de recibir a ciudadanos haitianos ya no como ilegales que entraron al país, sino como refugiados. ¿Es verdad que existe ese documento? Porque ante lo que estamos viviendo, que usted me acaba de explicar, y la existencia de ese documento que incluso habla de campos de refugiados en provincias, en Jimaní, Pedernales, Elías Piña, Montecristi, la situación, ¿eso es cierto o es asunto de esta guerra mediática que se da entre los sectores? Eso es falso de toda falsedad. Bueno. Falso de toda falsedad. Eso es un documento que fue un estudio que fue llevado a cabo por el gobierno previo a nosotros y no tiene absolutamente ninguna fuerza legal, absolutamente ninguna. Es un estudio y punto, nada más. ¿Y qué va a hacer el mundo con estas fake news? Porque de esto se habla en Twitter y se organizan debates en torno a toda esta situación. Bueno, el presidente Abinader ha sido bastante categórico de que en República Dominicana no van a haber campamentos o campos de refugiados. Lo ha dicho, lo ha repetido múltiples veces. Nosotros también lo hemos dicho. Pero hay sectores que lo utilizan eso de manera política y simplemente es su derecho a la libertad de expresión, pero no quiere decir de que continúe siendo falso. Por eso es tan importante acudir aquí al programa para aclarar estas cosas con toda la autoridad que tiene un canciller, para que para matar el gallo en la funda. Eso es uno de los motivos por los cuales en Los Ángeles, en la 9ª Cumbre de las Américas, nosotros no firmamos la declaración sobre migración y refugio que propuso Estados Unidos. No queríamos bajo circunstancia alguna que se fuera a malinterpretar nada que pudiera estar en esa declaración. Y Estados Unidos nos cuestionó el por qué y le fuimos muy claros y le explicamos al secretario Blinken, yo varias veces le expliqué. La situación es grave porque las autoridades, las élites políticas, empresariales, económicas de Haití, ni tiñen ni dan color, ni lavan ni prestan en la batea. Ante todo lo que está viviendo, de repente nos enteramos que efectivamente gran parte de la población y de las élites haitianas no están de acuerdo con ningún tipo de intervención. Entonces se saca una especie de orgullo nacionalista. Bueno, pero ¿qué falta para que ustedes se den cuenta de que hasta hoy es un país inviable? Entonces yo le pregunto, ¿existe un plan de contingencia de la República Dominicana ante esa posibilidad nada descartable de que aquello ya se hunda, si es que es posible que se hunda más, porque un país bajo el control de bandas, con un Estado incapaz, absolutamente fallido? ¿Existe un plan de contingencia del Estado dominicano para enfrentar lo que se nos echa encima? Porque yo creo que los 70.000 miembros de las Fuerzas Armadas no van a bastar para cuidar esa frontera con lo que se nos echa encima. Mira, nosotros solo podemos proteger nuestro territorio y solo podemos cuidar nuestra frontera, el lado de nuestra frontera. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la intención, ni el deseo de intervenir en los asuntos haitianos de manera alguna. La vida haitiana depende de los haitianos y siempre así será. Son las élites haitianas las cuales tienen que decidir finalmente, de una vez por todas, de que siguiendo este derrotero solo van a llegar no al precipicio, están en el precipicio. Es decir, van a dar un paso más adelante. Y eso es algo que las élites haitianas, si eso es el deseo de lo que, pues lamentablemente,
no tenemos de nuevo la capacidad para nosotros actuar más allá de nuestra frontera, ni lo vamos a hacer. Una situación difícil, canciller. Uno mira a los organismos internacionales, su responsable posición, eso lo digo yo, frente a esto. No hay una verdadera reacción y en los hechos no hay interés de solucionar el problema, aunque se diga otra cosa, pero hay una realidad terrible y Muy es bien. que el proletariado dominicano es haitiano y parcialmente indocumentado. En este país hay sectores que dependen casi absolutamente de esa mano de obra. La economía dominicana no marcha bien sin la mano de obra haitiana, por un asunto de irresponsabilidad histórica de nuestros gobiernos, casi todos, y entonces estamos ante lo que acabamos de describir y esta realidad innegable. La República Dominicana depende de la mano de obra legal o ilegal haitiana. Mira, Y entonces, tú has planteado varias cosas. En primer Por lugar, favor. me preguntaste sobre el gobierno Sí. dominicano o plan de contingencia en relación Sí, a Haití. sí. Esa fue la Sí, respuesta. yo te- Otra cosa es la comunidad internacional. Ahí es donde hay una irresponsabilidad muy grande de parte de la comunidad internacional de no estar tomando, de ser más activa en cuanto a Haití se refiere. Esperamos y en eso vamos a seguir trabajando activamente, presionando para que de alguna manera rápidamente intervengan en Haití, para ayudar a la policía haitiana a resolver la crisis que han generado las pandillas en este último momento. Y después generar trabajos, que es lo necesario para conseguir que los jóvenes que no tienen nada que hacer y se van a las pandillas, que puedan entonces encontrar otro medio de subsistencia. Eso es esencial y en eso vamos a seguir trabajando. Ahora, en cuanto a tu pregunta de internamente en República Dominicana, no solamente ha sido irresponsabilidad de los gobiernos, sino también de nuestros empresarios. sí, pero es el Estado el que, si yo no pago impuestos y la DGI me parte en dos, entonces yo puedo ser empresario y no quiero contratar a mis empleados, entonces el Estado dominicano hace lo que hace la DGI conmigo, me aplica el código laboral. Entonces vamos a una situación cada vez peor. Pero acá ha sido porque no se han pagado, no se han ofrecido los salarios adecuados para poder atraer a los empleados en el área de construcción o en el área agrícola. Los dominicanos se están yendo a Puerto Rico a trabajar en el área de construcción. ¿Por qué? Ahora bien, Pero la crítica es al Estado. Es Pero el Estado el que tiene los que dos actuar. son- Aquí no hay un empresario condenado, definitivamente condenado por los tribunales, Ya, por contratar indocumentados. No hay uno sometido finalmente, ya condenado. bueno, finalmente. obviamente Se parece hace- que tú has hecho tu investigación en ese sentido. Yo no te lo puedo refutar. O sea, no hay una pero política de ir al meollo del problema. en eso que es- eso se está, Pablo. Estos son problemas de décadas, de mucho No, tiempo. no, Son por- problemas estructurales. Tú no los resuelves de la noche a la mañana. Y tenemos 2 años en el gobierno y de nuevo con una pandemia, con una situación de guerra y los precios de los elementos No, pero, básicos canciller, en esto. esto no hay partidos gobernantes inocentes. Ahí, No, ahí- no, ahí yo- ahí están todos. Yo lo que yo no veo estoy es que hay una acción, ni siquiera una advertencia. Mira, en 6 meses, si sigues contratando indocumentados, te voy a partir en 2. Si tengo el código laboral aquí en las manos. Eso no ocurre y cada vez es peor. Las mafias que traen a esos indocumentados, ¿cuántas han sido condenados definitivamente? No el show esto de que lo someto y cero mata cero. No. Entonces, tú dices, ahora, es que usted lo acaba de decir, nunca habíamos vivido, tendríamos que volver al 94 quizás, aquella crisis de Jean-Bertrand Aristide, para encontrar algo tan terrible. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Se está trabajando en eso. Hay Sí. un plan ahora de migración, de control migratorio. Tú tienes que saber que, y lo sabes, de que hay una gran indocumentación de esta población haitiana. No tienen los documentos y eso simplemente hemos colaborado, hemos ofrecido al gobierno haitiano colaborar en el registro de los haitianos acá. Pero, ¿sabes?
tal vez hace 5 meses, la última cifra del número de registros de haitianos en República Dominicana era 70.000, que los consulados haitianos solo habían registrado esa cifra. Es decir, esto es un proceso en el cual no solamente depende del gobierno dominicano, Lo que también... agrava, canciller, entonces agrava la situación, porque es que estamos, por ejemplo, cuando nosotros los dominicanos malpasábamos en España por la ingratitud de España hacia República Dominicana cuando se puso europea, sí, pero por lo menos yo estaba ilegal en España, pero tenía mi pasaporte. Era fácil un proceso de regularización y el señor McKinney conseguía un empleado. Pero ¿qué tú haces con un país que no es un Estado que no es capaz de entregarle un documento de identidad a la gente que nace en su territorio? Entonces, vemos a las naciones, a los organismos internacionales responsables. Haití, bueno, un Estado fallido totalmente. Bueno, pero aquí, ¿qué vamos a hacer con lo que depende de nosotros, señor canciller? Continuar trabajando por corregir problemas o distorsiones seculares de tanto tiempo. No se va a resolver de la noche a la mañana. En eso estamos, Pablo. Bueno, yo creo que es urgente una cumbre nacional de líderes políticos, económicos y hablar esto en serio. Vamos, canciller, ¿existe alguna política actual o de futuro de integración del colectivo haitiano aquí, un poco organizarlos, un poco buscar esa mejor convivencia, un poco ir desmontando, porque también tenemos todo el asunto del racismo histórico, si hay el anti-haitianismo, grupos que viven de ser anti-haitianos o en Haití de ser anti-dominicanos. Aquí tenemos como Estado algún plan, incluso algún plan para trabajar con lo de la desinformación. Se está trabajando en eso. Pablo, ya esto escapa un poco el ámbito del ministerio, pero eso todavía está por hacerse. Hay planes y se está trabajando en ello, pero llevarlos a cabo es algo de nuevo que toma tiempo. Esto no se logra. Lo que tú estás planteando es algo de envergadura. Eso requiere realmente el esfuerzo colectivo de todo el liderazgo del país. Y eso es algo que hay que construirlo. Pero en algún momento el presidente Abinader le ha hablado a usted, ustedes han conversado sobre la necesidad de una cumbre del liderazgo político, económico, social, religioso, la sociedad civil y la militar, toda la gente que tiene una cuota de poder en este país, en un palacio nacional, llegando a algún tipo de acuerdo un poco, porque si seguimos jugando este maniqueísmo de buenos y malos, anti-haitianos, pro-haitianos, hijos de su santa madre y hijos de... ¿Usted en algún momento ha conversado? Pero claro, mira, el presidente convocó al liderazgo nacional, a Palacio, estuvieron en Palacio en varios momentos con el plan eléctrico. Estuvieron, sí, no, pero segunda categoría, yo estoy hablando de los number one, bueno, los número uno, don Hipólito, Lionel, Danilo, ahora Abel, el presidente, con él, las familias, la embajada, y vamos a sentarnos aquí, vamos a conversar. Café Santo Domingo, bien. Pero uno no lo ve eso. Por favor. Bueno, por favor. Eso que todavía no ha ocurrido, yo no te puedo decir que se esté pensando en este momento, pero hay motivos, Pablo. Ahora mismo tenemos los precios de contener los precios, la inflación en el país. Hay una cantidad de temas de hoy en día que hay que resolver. La inseguridad ciudadana son problemas acuciantes del día de hoy. Y esos predominan en la agenda. Pero eso que tú planteas sí hay que hacerlo. Lo que pasa es que aquí lo urgente posterga lo importante y lo fundamental. Por ejemplo, ahora ya el país está paralizado porque ahora hay que ganar las elecciones. Ahora ningún presidente, no Luis Abinader, ningún presidente en un año preelectoral que casi llegamos, mueve fichas que le puedan afectar su popularidad. Entonces ya estamos hablando a partir de agosto del 24. Si es que somos un país todavía. Mira, nadie puede acusar al presidente Abinader de no estar trabajando y pensando en los problemas cotidianos de los dominicanos. El presidente no, eso no se discute. El presidente tiene el don de la ubicuidad. El presidente está trabajando todos los días. Bien, sí. Que hay voces ahora que están pidiendo su reelección, ya eso es un derecho, ¿no?, de expresión. Toma de nuevo, lo que tú estás planteando es necesario, es absolutamente necesario, hay que hacerlo,
pero hay que encontrar el momento adecuado para ello. Es lo único que te puedo decir en este momento. Aquí lo que habla, tendremos a Abinader, Abel, Leonel. Bueno, que estos señores, el que lleguen o se queden en agosto del 24, que utilice esos primeros 18 meses en hacer lo que políticamente es impopular a corto plazo, pero al país le urge. Aquí hay demasiadas cosas impopulares en términos de asunto de intención de voto y esas cosas, pero que hay que hacerlo, si no nos vamos a quedar con país. Que por cierto se me quedó un tema. ¿No le preocupa a República Dominicana ese derecho a veto de Rusia y China y de que en medio de todo esto nosotros estemos en medio de las patas de los caballos? Porque aquí hay una lucha geopolítica, una lucha global que nos arrastra a nosotros y a veces somos víctimas, a veces beneficiarios de esa guerra. Bueno, ese es un aspecto esencial de la realidad de lo que implica enviar una fuerza multinacional a Haití también. Hoy en día hay, de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay los 5 permanentes, entre los están los que tú has señalado, que tienen intereses diversos y con los cuales nosotros hemos estado dialogando, tratando de revertir. No sé si tú escuchaste en la última sesión del Consejo de Seguridad, hubo oposición al envío de fuerzas a Haití. De eso estoy hablando. Bueno, ese es el problema. Exacto. Pues esos son. ¿Y qué hacemos? Lo único que te podemos hacer es dialogar con ellos. Creo que logramos, como te dije, revertir la posición de la República Popular China, que ha estado colaborando en el Consejo de Seguridad ahora. Y con Rusia esperamos de poder también lograrlo, pero son cuestiones geopolíticas que escapan nuestras manos. No sabemos, ante una realidad, en un momento dado, cuando vuelva a presentarse otra resolución, porque va a tener que presentarse otra resolución para esa fuerza externa, más allá de la bilateral que hablamos, no sabemos cuál va a ser la posición rusa en ese momento y vamos a tener que, lo único que tenemos es el diálogo, no tenemos otra alternativa. Claro. Y en la denuncia internacional. Estamos solos, atrapados y sin salida. Finalmente, canciller, el mundo que viene, una perspectiva de lo que nos espera a los dominicanos, después de todo lo conversado hasta aquí entre nosotros, ¿qué usted puede decirnos de lo que se vislumbra que podría ocurrir sin tener una bolita de cristal, por supuesto? Pero un poco para terminar tocando el meollo. Mira, lamentablemente vamos cada día hacia un mundo más incierto, mayor incertidumbre. De eso a mí no me cabe la menor duda. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a tener que cada día tener un gobierno más efectivo, más eficaz, con mayor visión y con una palabrita muy ya ni tan de moda, resiliencia, en la cual vamos a tener que trabajar todos, sector público, privado, de una manera mancomunada para poder sacar a nuestro país aún más hacia adelante. Que estamos en una muy buena posición, hemos logrado bastante, hemos construido un gran país y tenemos un enorme futuro. Yo creo en ello, no me cabe la menor duda, tenemos que trabajar juntos. Bien. Es hora entonces de terminar citando un graffiti que yo me encontré en Palermo, en Buenos Aires, una madrugada, que decía, y que le gusta mucho a los uruguayos, decía que cuando nos sabíamos todas las respuestas, entonces nos cambiaron las preguntas. Muchísimas gracias, canciller. Un gran placer. El placer es mío, gracias. Señores, como ustedes lo ven, todo un privilegio personal, profesional, el poder conversar con el señor canciller de la República, don Roberto Álvarez. Sean felices y si es en familia, mucho mejor. Nos vemos el próximo sábado.